está tonta y quiere que yo esté bien. En realidad está abierto. Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas. Por favor, ayúdenme con las camaritas encendidas. Buenas noches. Gracias. Déjenme ver cuántos estamos. 27. Ya creo que estamos completos el día de hoy. Ya llega 5 minutos tarde. ¿Me ayudan, por favor, con la camarita? Lenin, Sheila. Sheila Cepeda, por favor, me ayuda con su camarita. Ah, ya. Ya está ahí. Gracias. Jade. Nos falta la cámara también. Le agradezco, Jade. Ya. Buenas noches nuevamente con todos y con todas. Qué bueno que veo que estamos, creo, todos el día de hoy. Sí. Vamos a continuar con la clase de matemáticas que nos corresponde. Antes de eso, vamos a hacer un breve recorderis, una breve lluvia de ideas. ¿Quién se acuerda o quién nos dice de qué nomás hablamos el día de ayer? ¿Qué recordamos de lo que vimos el día de ayer? Recordamos las propiedades de la suma y las propiedades de la multiplicación. Ya, gracias. Por ahí Anthony, Sheila. También hablamos sobre el origen de la matemática, de los números naturales, enteros, los racionales y las operaciones básicas. Sheila. Como dijo mi compañero, hablamos del origen de los números, de las distintas formas, figuras que tenían las culturas antepasadas para poder contar y cosas así. Ya, gracias, Sheila. ¿Quién recuerda qué es un número? Nelson. Es un símbolo. Ya, gracias. Es una Grace. expresión o cantidad. Es un símbolo que nos permite expresar cantidades. Ya, perfecto. ¿Qué números usamos en la actualidad? Porque ayer vimos algunos números, ¿no es cierto? Algunas culturas que inventaron su sistema de numeración. Pero en la actualidad, ¿con cuál nos hemos quedado o cuál tenemos?
Son Los naturales. romanos. Los normales, dice ahí. Naturales. No, los- Vale, ya. Los números en general que nosotros usamos son los números arábigos, ¿sí? Se les conoce de esa manera. Ahora, estos tienen una clasificación y por ahí me decían se clasifican en naturales. ¿En qué más se clasificaban? En naturales, enteros, racionales, irracionales y números reales. ¿Ya? Gracias. Naturales, enteros, racionales, irracionales y todos estos eran parte de los números reales. Y los que están fuera de nuestra lógica o que no son usados en la realidad, ¿cómo se llamaban? Imaginarios. imaginarios. Imaginarios y Imaginarios. compuestos. Y complejos. Y complejos, Compuestos. perfecto. Ya, otra forma de clasificar los números, ¿quién se acuerda? Simples y compuestos. Clasificar los números. Compuestos sí, no son simples. El nombre es Números otro. primos. Primos y compuestos, perfecto. Pares, No- impares. Pares e impares, ya que eran los números primos. Divisibles para sí mismo y para la unidad. El resultado debe ser un número entero. Perfecto. Gracias. ¿Qué eran los números compuestos? Divisibles para sí mismos, para la unidad y para otros números. Y el resultado también nos debería dar un número entero. Perfecto. ¿Quién nos respondió? Edison Mena. Edison. Gracias, Edison. ¿Qué eran los números pares? Los que son divisibles para 2. Para 2. Perfecto, los que son divisibles para 2. Gracias. Ya, entonces vemos o hemos recordado un poquito el tema de los números. Después con estos números reales, ¿no es cierto? Y con las diversas clasificaciones que acabamos de ver, habíamos empezado a ver operaciones básicas. ¿Quién me dice qué operaciones básicas nomás existen? Suma, resta, multiplicación, división. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Cuáles más? Potenciación, radicación y logaritmos. Logaritmo. Logaritmos, perfecto. Radicación. Radicación y Radicación. Gracias, Daniela, Grace, que les alcancé a mirar. Perfecto. Entonces habíamos visto dentro, sí, de los números reales también se van a dar como estas operaciones básicas, que son las 7 que ustedes ya han nombrado y que son un conjunto de reglas, ¿no es cierto? Que nos permiten obtener otras cantidades. Sí, habíamos empezado viendo primerito la suma y la resta. Y dentro de esto habíamos hablado que la suma, denme un segundo, voy a hacerle más pequeña esta ventanita donde les veo. Ya, que la suma consiste en obtener, ¿no es cierto?, un número total de elementos a partir, ¿no es cierto?, de adicionar 2 o más cantidades. Ahora, esta suma tenía 4 propiedades: asociativa, conmutativa, elemento neutro, elemento opuesto, ¿no es cierto? La propiedad asociativa, ¿qué nos decía? ¿O qué nos dice? Ahí está. Al Sea agrupar cual los sea la elementos, el manera de resultado se mantiene. mantiene. se mantiene. Perfecto, sea cual sea, ¿no es cierto? La manera en que yo agrupe, los resultados se van a mantener. La propiedad conmutativa. El orden de los El orden de los factores no altera el producto. El orden de los sumandos no altera el resultado. El orden de los sumandos no altera el resultado, porque si hablo de factores, ¿de qué operación estaré hablando? Multiplicación. multiplicación. Perfecto. ¿Qué nos dice la propiedad del elemento neutro? Todo número Todo sumado para número cero es el sumado mismo por cero número. es el mismo número. Todo número que le sumo 0 es el mismo número. Perfecto. ¿No es cierto? Y en este caso, por lo tanto, el elemento neutro en la suma viene a ser el número 0, porque a cualquier cantidad, si le sumo el 0, sigue siendo la misma cantidad. Ahora, esto de aquí, además, nos presenta una propiedad más, que es el elemento opuesto. ¿Qué nos dice el elemento opuesto?
que cuando dos números son sumados nos dan a 0. Ya, Dos dos elementos números son opuestos, opuestos, ¿no cuando es cierto? sumarnos de No, un elemento negativo y un positivo, o sea, siempre y cuando sea el mismo Igual. número, valga la redundancia. Perfecto, ¿no es cierto? Tienen que ser elementos opuestos. Cuando dos elementos opuestos se suman nos da 0. ¿Qué quiere decir opuestos? Que el uno es positivo y el otro es negativo, pero la cantidad es la misma. Por ejemplo, más 2 menos 2, 0. Es como tengo dos manzanas. Le quito 2 manzanas, me queda 0. Por eso es elemento opuesto. De ahí habíamos visto otra operación matemática, que era la multiplicación. ¿Qué decíamos que era la multiplicación? Es pasar de un como una número abreviación pequeño a uno más grande. Una sumando. abreviación Abreviación de una, de la suma. una suma. Abreviación de una suma, ¿no es cierto? Dentro de esta abreviación de la suma, nosotros habíamos visto también que esta operación presenta varias propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de la multiplicación? Asociativa. asociativa, conmutativa, As- elemento neutro y elemento Asociativa, conmutativa, distributiva y como de distribución. Elemento neutro. elemento neutro, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que va a variar un poquito de la suma. ¿Por qué? Porque en este caso, en lugar de tener elemento opuesto, nosotros tenemos distributivo. Entonces, la propiedad asociativa, ¿qué nos dice? Ahí sí lo que nos dijo Jade, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Sea cual sea la manera de agrupar los factores, el resultado se mantiene. Los factores, ¿no es cierto? Cuando decía lo que nos dijo Jade, me refería a los elementos que se usan, ¿no es cierto? Los elementos que componen la multiplicación se conocen como factores y el resultado se conoce como producto. Y la propiedad conmutativa, entonces, ¿qué nos dice? El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Perfecto. ¿Cuál es el elemento neutro en la multiplicación? El 1. El 1. El número 1. Perfecto, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que nos va a decir es que cualquier cantidad multiplicada por el número 1 nos va a dar la misma cantidad. Por otro lado, tenemos la propiedad distributiva. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Cuando se tiene una suma o resta multiplicada por un elemento, dicho elemento multiplica a cada uno de los sumandos. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Y lo que suelen decirme comúnmente los estudiantes aquí es todos contra todos. En el caso de abajo, A menos B por C más D, ¿no es cierto? Yo tengo que multiplicar cada uno de los elementos de mi resta por cada uno de los elementos de la suma por la que estoy multiplicando. Si hubieran 3 cifras, tendré que hacer exactamente lo mismo. Estas son las propiedades de la multiplicación. Y el día de ayer nos habíamos quedado hasta ahí, ¿verdad? Por ahí vamos. Entonces, el día de hoy vamos a seguir viendo la materia y vamos a ver otra operación matemática. Permítanme subir. Que es la división. Ahora aquí en la división, ustedes en la diapositiva se encuentran algo muy particular. Que tengo tachados, ¿no es cierto?, algunas cosas. ¿Qué significará eso? Que solo existe uno. Solo hay elementos ¿Que no aplican en la división? ¿En la división qué? Que no aplican dentro de la No división. existen las propiedades. No existen propiedades, es uno solo. Ya, aplica el perfecto. elemento neutro. Solamente tiene propiedad de elemento neutro. Gracias, Miguel. Y como dijeron las otras compañeras, ¿no es cierto? No se aplican las otras propiedades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la división tiene una lógica muy distinta a la suma, a la multiplicación y a la resta. Porque lo que se hace dentro de la división es partir a una unidad en varias partes.
Sí, es decir, cuando digo 5 para 2, cuando hablo de unidad, es decir, tengo el número 5, y a este 5 lo voy a dividir en 2, ¿no es cierto? Y eso es dividir, partir a la unidad o partir a una unidad de referencia en varias partes. Dentro de lo que es la división, también vamos a tener elementos. Está el dividendo, el divisor y el cociente. El dividendo es la parte que se encuentra en el numeral, en el numerador, perdón. Déjenme, voy a señalarles con este lapicito. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo dividendo, que sería el grande de arriba. El de abajo tendría divisor, que lo va a hacer con una D minúscula, que me salió feísima. Y este de acá, el 5, viene a ser el cociente. El cociente viene a ser el resultado. Esto pasa siempre y cuando nuestra división sea exacta. Ahora, cuando nosotros estábamos en la escuelita, teníamos una lógica un poco distinta. ¿A qué me refiero con eso? Aquí en la escuelita, por ejemplo, teníamos una división fácil. Voy a escribirles aquí. ¿Cierto? 2. Nos decían dividido para 5. Perdón, al revés, pongamos 5 dividido para 2 para que sea más visual. Si no, me va a quedar una fracción con decimales adelante del 0. Y eso no me va a permitir explicar. 5 dividido para 2. Si ustedes hacen en calculadora, súper fácil, ¿no es cierto? Es 2.5. Ahora en la escuelita hacíamos a mano, lo hacíamos con calculadora. 5 dividido para 2. A 2. A 2. 2 por 2. 4. 4. De 5 me sobra 1. Y hasta ahí llegábamos cuando todavía no poníamos decimales. Entonces, cuando se nos presenta de esta manera la división, nos aparece un elemento más. Claro que aquí estaría el dividendo. Acá estaría el divisor, que lo vamos a poner con minúscula. Acá estaría el cociente. Y nos queda este uno de aquí, que nos está sobrando, y este se lo conoce como el residuo. Ahora, ¿por qué para mí es importante recordar estas partes de la división? Porque cuando nosotros veamos división con polinomio, tenemos que tener claro esto para poder descomponer una expresión algebraica. ¿Sí? Porque cuando yo tengo esto, una expresión algebraica, lo que me va a dar es como una especie de un número mixto, ¿no es cierto? Entero con fracción, pero lo que vamos a tener son letras y números. Y es necesario tener claro cómo funciona esto para cuando tengamos que poner la respuesta o descomponer un número. La división de polinomios, perdón, específicamente la vamos a aplicar de esa manera. Más adelante voy a explicar eso. Pero ahorita nos quedamos con que los elementos de la división son dividendo, divisor, cociente y en el caso de que estemos haciéndolo de esta forma, además tenemos el residuo. Si tenemos como una división exacta, como en el caso de acá, dividendo, divisor y cociente. O incluso yo podría tener como cociente un decimal. 5 para 2 es igual a 2.5, entonces tengo un cociente decimal y no he dejado el residuo. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, como ustedes mismos ya habían observado, la división no presenta propiedad asociativa, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién me dice por qué cree que no puedo aplicar propiedad asociativa aquí? Porque si les agrupa de otra manera, el resultado no se va a mantener. Siempre va a ser otro. ¿Ya? El resultado no se va a mantener. Y aparte de eso es imposible agrupar, ¿no es cierto? Porque nada más tengo un dividendo y un divisor. Y no puedo agruparlos con el cociente que viene a ser la respuesta. ¿Ya? Y si tuviera varias fracciones, ¿no es cierto? Que podría darse el caso para decir, supongamos, primero hagamos esto. Supongamos que todo esto está sobre, aquí, 3 dividido entre 4. Entonces tengo la división de divisiones. Podré asociar como yo quiera, es decir, primero divido estos dos y después estos dos, o primero divido estos dos del medio y después los dos extremos,
o el extremo y el medio del primer miembro. ¿Podré hacer eso? No, no es cierto, porque el resultado se me va a alterar. Por lo tanto, vea como yo lo vea, no puedo aplicar propiedad asociativa en la división. Por lo tanto, en unos textos ustedes encuentran o dicen, ¿no es cierto? La propiedad asociativa no existe para la división, pero van a encontrar otros textos que lo ponen como, capaz son más progresistas porque son más actuales estos textos, y me dicen la división tiene la propiedad no asociativa, que equivale a decir que no tiene propiedad asociativa. Pueden encontrarse esos textos, por eso les digo. Pero yo me quedo con que no tiene propiedad asociativa. Nos quedamos con que no hay propiedad asociativa. Propiedad conmutativa. ¿Por qué no tendrá propiedad conmutativa? Se fue, profe. Dígame. Porque el orden de los elementos sí altera el producto. El orden de los elementos sí altera el resultado. Por lo tanto, no puedo tener propiedad conmutativa. Para eso aquí estamos con un ejemplo. Déjeme hacerle más grande. ¿No es cierto? Me dice 5 entre 2 me da 2.5. Si yo aplico conmutativa en la división, digo, este pasa a ser el denominador numerador y el numerador denominador. O el divisor pasa a ser dividendo. ¿No es cierto? 2 dividido para 5 me da 0.4. Y 2.5 es diferente de 0.4, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tiene propiedad conmutativa tampoco. Ahora tenemos otra propiedad acá. Voy a borrar estos garabatitos. Ahora tenemos otra propiedad que no cumple, que es la distributiva. ¿Ya? La distributiva de la multiplicación nos decía que si tenemos un elemento fuera, ¿no es cierto?, de una suma o una resta, yo podía, como es, distribuir, ¿no es cierto?, el elemento tanto para un factor como para el otro. Ahora, en la división yo no puedo hacer eso porque estoy cometiendo un error garrafal hablando matemáticamente. Es decir, 5 medios tengo aquí por A, no es lo mismo que tener 5A sobre 2A. No puedo distribuir para el numerador y para el denominador. Eso no se hace, es un error matemático. O si pusiéramos números en lugar de A, este fuera 3, ¿no es cierto? Pongámosle que fuera 3. Para que vean que no nos da la misma respuesta. Supongamos que quiera 3, ¿no es cierto? Entonces tengo 5 medios por 3. O sea, alguien me dice, bueno, esto es 5 por 3 dividido para 2 por 3, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto me va a dar igual? Veamos, igual. 5 por 3 me da 15, ¿no es cierto? Y 2 por 3 me da 6. Me da 15 sextos. Si yo hago esta cosa de distribuir de esa manera. Ahora, si yo resuelvo normalmente esto, como debería ser, sería 5 por 3, 15. Y el 2 sería por 1, 2. Me da 15 medios, que es lo lógico que se debe hacer aquí. Aquí lo que se hace es entender que el 3 es un entero y que cualquier entero está dividido para 1. Y lo que nosotros vamos a hacer cuando tenemos estos casos es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, es 5 por 3, 15, dividido para 2. 15 sobre 2 son 7.5, que no es lo mismo que tener 15 sextos. Por lo tanto, no puedo aplicar tampoco propiedad distributiva en la división. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, ¿no hay dudas? No, perfecto. Ahora, la división solo tiene una sola propiedad, que es la del elemento neutro. Como hemos venido viendo, ¿no es cierto?, a lo largo de las clases, el elemento neutro lo que hacía es que si yo hago la operación, ¿sí?, con un elemento me tiene que darle el mismo número o el mismo resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la suma, si al 2 le sumo el 0, me da 2. En la multiplicación,
Si al 2 lo multiplico por 1, me da 2. Y lo mismo va a pasar en la división. Hay un elemento que es el elemento neutro y también es el 1 o la unidad. Y lo que nos dice es que cualquier elemento dividido para la unidad me da como resultado el mismo elemento. 5 para 1, 5. Si no, recordemos los números primos, ¿no es cierto? El número primo que era divisible para la unidad me daba el mismo número primo. ¿Ya? Si yo divido menos 8 para 1, me sigue dando menos 8. Y por lo tanto el 1 viene a ser el elemento neutro de la división. Y en consecuencia de esto, la división solamente tiene propiedad del elemento neutro. Si estamos hasta ahí. Sí. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Aquí quería ver ya otras cosas. Bueno, de todas formas vamos a ver esto. Igual las operaciones básicas, cuando nosotros ya las complejizamos o cuando ya se mezclan, van a tener también una lógica y vamos a usar varios símbolos para poder separar operaciones. Ya dentro de estos símbolos o estos signos están los corchetes, están los paréntesis. Hemos visto que en las operaciones básicas también están la suma y la resta o los símbolos del más y el menos. Están los símbolos que pueden ser de multiplicación, de división. La multiplicación incluso la puedo representar con un punto o con una X o con un asterisco. La división la puedo representar con 2 puntos o con 2 puntos y la línea en el medio, o incluso se puede representar como fracción y también significa división. Y además podría tener yo corchetes y paréntesis. Bueno, aquí también ya está la potenciación y la radicación, que son parte de nuestras operaciones básicas. Ahora, en esta lógica o en la existencia de estos diferentes signos, se debe recordar que primero se deben resolver los corchetes, es decir, lo de más adentro. Luego se resuelven las llaves, que sería lo que está más afuera. Si ya existen potencias, incluso después de resolver corchetes y llaves, yo podría pasar a resolver potencias o radicales, ¿ya? Y si todo esto está inmerso en una división, o lo que está más afuera es la división, hago la división. O lo que está más afuera, o lo más grande es la multiplicación, hago la multiplicación. Es decir, nosotros vamos a ir resolviendo desde lo más pequeño hacia lo más grande, o desde adentro hacia afuera, como cuestiones generales. Preguntas que tengamos hasta ahí. No. Perfecto. Permítanme, les voy a compartir otro documento para seguir avanzando un poco. La parte teórica. Lo que me interesa ahorita es ver algunas cuestiones que necesitamos antes de. Ya. Igual se han de haber visto que las diapositivas ya se las coloqué en la plataforma, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar también, teóricamente, de la potencia. Si el día de mañana ya empezamos con las partes prácticas, porque estamos yendo como de lo más básico y después ya vamos a ver un poco más las cuestiones prácticas, pero antes de eso, el día de mañana vamos a hacer una pequeña microevaluación de unos 20 minutos para ver cómo quedaron los conocimientos teóricos. Estoy tomándome una agüita porque se me seca la garganta tanto hablar. Igual ustedes si desean servirse algo no hay problema mientras estemos atendiendo. ¿Ya? Entonces, como habíamos visto, otra operación fundamental viene a ser la potenciación. Ahora la potenciación se deriva justamente de estas operaciones básicas que acabamos de ver, ¿no es cierto? A nosotros nos pueden decir, como dice aquí, permítanme ver, 2 al cubo, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que tener 2 por 2 y por 2. O yo podría tener lo siguiente.
escribir aquí. 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Ya, digamos que me toca multiplicar todo ese número de veces el 7, ¿no es cierto? Ahora, con cifras pequeñas es como bastante sencillo. Ahora, imagínense en que esto les toque hacer con unos 30 números o con números más grandes, 210, por ejemplo, por 210, por 210. Entonces, es una operación grande. Al igual que lo que vimos el día de ayer en la multiplicación, la potenciación también cumple una función de reducir una expresión. Y lo que va a hacer aquí es más bien sintetizar lo que son las multiplicaciones. Esto que les acabo de poner, 7 por 7 por 7 por 7 por 7, lo puedo representar de una forma más sencilla y sería la base, que sería el 7. Y después esto lo voy a elevar, ¿sí?, al número de veces que se está multiplicando. ¿Cuántas veces se está multiplicando aquí el 7? No estoy ciega, 9. 9, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, yo voy a poner 7 elevado a la 9. Ahora, como aquí no tengo el chance de tener un... Tampoco aquí este lápiz me ayuda, está muy grandote. Quería poner un 9 pequeñito. Ya, digamos que está pequeño, como este 3. Entonces, si ustedes ven, es una forma de abreviar, ¿no es cierto?, la multiplicación. Y por eso nace justamente esta nueva operación matemática, que es la potenciación. Entonces, como nos dice aquí, la potencia viene a ser el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces, que es lo que pasó con el 7. Lo multipliqué 9 veces y lo representé o lo hice más pequeño poniendo 7 a la 9. ¿Me dan prendiendo la cámara, por favor, los compañeros que ya me han apagado? Sí, para ver que estamos ahí. Sander, Lenin, Marcelo. ¿Ya? Y el número que... y esta... Voy a hacer una nueva potenciación, una nueva potencia por acá. Y justamente esta operación matemática tiene también elementos, ¿sí? Como veíamos, ¿no es cierto? En la multiplicación, ¿cuáles eran los elementos de la multiplicación? ¿Quién se acuerda? Asociativa. No las propiedades. Los elementos. Dividendo. El dividendo, divisor y el cociente. Y en algunos multiplicación. casos, el residuo. Factores y el... Factores del producto. Factores y el producto. Perfecto. ¿Sí? El residuo, el cociente, el dividendo y el divisor son ¿de cuál? De la división. Recuerden eso. ¿Ya? Igual, aquí vamos a tener varios elementos o elementos dentro de lo que se conoce como potenciación y son básicamente este de aquí, la A, ¿no es cierto? Que la vamos o que se la conoce como base. Y la N, que es el numerito pequeño, el que está arriba, se lo conoce como exponente. Entonces, ¿qué nos indica la base? El número que vamos a multiplicar. ¿Qué nos indica el exponente? Las veces que se multiplica esta base, ¿no es cierto? Y en este caso, nuestra base puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser entera, puede ser fraccionaria, puede ser racional, puede ser irracional, puede ser prima, compuesta, par o impar. Es decir, puede ser cualquier número de los reales la base. Y lo mismo pasa con el exponente. Puede ser cualquier número de los reales. ¿Sí? Aquí está como de forma general para entender cuál es la base y el exponente. Y esto de aquí nos va a dar un resultado. Como ustedes ven aquí los ejemplos, a la 1 significa como es igual a A, porque nos está repitiendo una sola vez la A. Al cuadrado quiere decir que la A se está multiplicando 2 veces, A por A. Al cubo 3 veces y así sucesivamente.
Hasta ahí, ¿preguntas o dudas? No. No. No, perfecto. Ahora también la potenciación tiene varias propiedades, ¿sí? Ahora van a ser propiedades un poco más propiedades que las que tenían las otras. Si ustedes se acuerdan, en las otras veíamos 4 en general, excepto en la división que tenía solo una propiedad. ¿Quién me recuerda qué propiedad tenía la división? Neutro. Elemento neutro. Perfecto. Elemento neutro. Perfecto, muchas gracias. Ahora la multiplicación va a tener propiedades un tanto distintas. Por un lado, perdón, la potenciación. Y por otro lado también van a ser más propiedades. Entonces tenemos nuestra primera propiedad que se llama multiplicación de potencias iguales. Entonces nuestra primera propiedad se llama multiplicación de potencias iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el exponente, multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de mi multiplicación de potencias son las mismas. Aquí tenemos a a la m por a la n, ¿no es cierto? Entonces la base que decíamos que era el numerito o el elemento que se va a multiplicar el número de veces que me indique el exponente es igualito, es idéntico. Lo que me va a cambiar son justamente los exponentes o las potencias. Cuando tenemos este caso, lo que vamos a decir es que el producto de dos o más potencias de igual base es igual, se conserva la base, dicho de otra manera, y se suman los exponentes. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es conservar la base que es a, y esto elevado a la suma de exponentes. A la m por a la n va a ser igual a la m más n. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tuviéramos... Bueno, acá tenemos el ejemplo. El ejemplo justo está acá abajo, ¿no es cierto? Yo tengo 9 al cubo por 9 al cuadrado. ¿Cuál es la base? 9. 9. Entonces conservo la base, que es el 9, perdón, y elevado a la suma de sus potencias. 9 elevado a la 3 más 2, que sería como tener 9 a la quinta. Ahora esto puedo hacer si yo tengo dos elementos o dos factores en la multiplicación, pero también puedo hacerlo si tengo muchos más elementos. ¿Qué quiero decir con eso? Permítame utilizar la pizarra virtual. Lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, si yo tengo esto, 2 a la cuarta, me voy a inventar, por, ponerles un por así, por 2 a la quinta, por 2 al cubo. Y esto me dice por 2 al cuadrado, ya, para tener varias potencias. Si yo tengo también varios elementos, es decir, dos o más factores, ¿sí? Porque esto sería una multiplicación ya en sí. Y las bases son las mismas. Si ustedes ven, se repite el 2 aquí, aquí, aquí y aquí. Puedo aplicar directamente la propiedad con todos sus exponentes. Es decir, esto yo podría expresarlo como 2 elevado, conservo la base que es el 2, elevado a la 4 más 5 más 3, ¿no es cierto? Y más 2. Entonces, como ustedes vieron, conservé la base y sumé todos los exponentes porque todos se están multiplicando. Solo cuando tenga multiplicación, ¿ya? Y esto sería lo mismo que tener 2 elevado a la 4 más 5, 9 más 3, 12 más 2, 14. 2 elevado a la 14ª potencia, ¿no es cierto? Y yo puedo también aplicar a más de dos factores esta propiedad de la multiplicación de potencias de igual base.
siempre y cuando la base sea la misma. Si en el caso pasara a lo siguiente, voy a ponerle con otro color. Aquí no tuviera el 2, tuviera el 3 a la quinta. ¿Podré aplicar así? No. Porque No, no es ¿no la es misma cierto? Ahí lo que tendría que hacer es agrupar solamente los que tengan la misma base. Entonces tomaría solo los de la misma base y me va a cambiar, ¿no es cierto?, mi respuesta. En ese caso, lo que me quedaría a mí sería 2 elevado a la 4 más 3 3 más 2. más 2, perfecto, más 3 más 2. Y esto va a estar multiplicado por 3 a la quinta. ¿Por qué hice esto? Porque cuando ya no son la misma base, yo no puedo aplicar esta propiedad, decir, ah, bueno, pongo la misma base. Para nada, porque el 3 es muy distinto. Pero sí puedo agrupar solamente los de bases iguales para poder aplicar la propiedad. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, no hay dudas. Perfecto. Marcelo, en sus palabras, ¿qué nos diría la propiedad de la multiplicación de potencias de bases iguales? Se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Cuándo? Disculpe. ¿Cuándo conservo la base y sumo los exponentes? ¿En cualquier operación? En multiplicación. Ya en multiplicación de potencias de bases iguales. Gracias, Marcelo. Ya. Permítame borrar para seguir avanzando. ¿Tienen alguna pregunta con esta primera propiedad? Una pregunta, o sea, el exponente, pues, o sea, cambia la base, pero igual se puede sumar los exponentes, así como o sea, la última explicación. Si varía la base, pues, ¿no? Igual se suma. ¿Si varía la base? Sí. No. Si varía la base ya no puedo hacer eso. Ya no se puede, La base es digamos, distinta, yo ya no puedo sumar los exponentes. Porque, por ejemplo, solo queda así. Exacto, queda así. ¿No es cierto? Teníamos esto. Pongámosle otra vez, ¿no es cierto? 2 al cuadrado por 3 a la quinta, digamos. Supongamos que tenemos esto. ¿Ya? Esto de aquí yo ya no puedo aplicar esta propiedad porque las bases son distintas. Entonces no puedo decir se conserva la base y sumo los exponentes. Entonces se queda tal cual. Entonces para resolver esto, ¿qué tendría que hacer? Es resolver esto. Cada uno por su lado. 2 por 2 serían 4, ¿no es cierto? Lo resuelvo. Y el 3 a la quinta, ¿cuánto me daría? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 3, 81, por 3 me falta 1, son 5 veces. 3 por 1, 3, 8 por 3, 243, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto ya lo resolveríamos de esta manera. Y obviamente al final multiplicamos estos dos, 243 por 4, lo que corresponda. Si ya no puedo aplicar la propiedad de conservar la base, porque justamente ya son diferentes. Solamente cuando la base es idéntica, igualita, aplico esta propiedad. Ya, profe, gracias. Ya, Grace, ¿sí le ayudé con la explicación? Sí, sí. Ya, con gusto. Perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando. Tal vez alguna otra duda. Pregunten nomás. ¿No? Bueno, avancemos. Ahora tenemos otra propiedad que tiene que ver con otra operación matemática y que ya hemos visto previamente, que es la división, pero en este caso, división de potencias de igual base. Sería esto de aquí. Segunda propiedad, división de potencias de igual base. Lo que nos dice
es que para dividir potencias de igual base, se escribe la base y se restan, en este caso, los exponentes. O dicho de otra forma, si yo tengo una división con potencias de bases iguales, conservo la base y resto los exponentes. Matemáticamente hablando, esto es lo mismo que tener a elevado a la m sobre a elevado a la n es igual a la m menos n. Si ven ustedes, la base es la misma, es a, y resto los exponentes. Cuando hagan la resta de exponente, recordar siempre, ¿sí?, que resto el exponente del numerador menos el exponente del denominador, siempre. Nunca al revés, no me vayan a poner a la n menos n. No, va a ser siempre el del numerador menos el del denominador, siempre y cuando la base sea la misma, sea idéntica. Ahora, para no confundirnos con la otra propiedad, ¿cómo saber si sumo o resto? Cuando hablamos de multiplicación, hablamos de adición, ¿no es cierto? Entonces, cuando hable yo de multiplicación de bases iguales, recordar que la multiplicación es adición, por lo tanto, sumo las bases. La división es partir, ¿no es cierto? Entonces, voy a restar o voy a quitar. ¿Sí? Sería como una forma para que ustedes recuerden. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, 5 a la cuarta dividido para 5 al cuadrado. Conservo la base que es el 5 y resto sus exponentes, 4 menos 2, que me quedaría como 5 al cuadrado. Pongamos otro ejemplo. Pongamos esto. 7 a la octava, supongamos que tengo, uy, disculpen, ese 8 está horrible. El pulso no me funciona bien. Es terrible el pulso, ya. Entonces, sería 7 a la octava. Estoy tratando de poner un número muy difícil. Ya. Dividido para 7 a la cuarta, supongamos, ya. Si aplico la propiedad, ¿cuánto me quedaría esto? 7. ¿Eso qué era? la ¿Un cuarta. Más 8 menos 4. 8 menos 4. la Perfecto, cuarta. más 8 menos 4, dijeron por ahí, o dicho de otra forma, 8 menos 4. Sí es el 8, sino que me sale como bien feo. A la cuarta. Ya, y esto sería lo mismo que tener, ¿no es cierto? 7 elevado a la cuarta. 7 a la cuarta. 7. Perfecto. Está entendido por lo que veo. Facilito. Ahora, en este caso, no funciona la división igual que la multiplicación. No es que puedo tener una sucesión de divisiones súper largas. En general puedo tener esto, o a lo mucho una fracción de fracciones, y tendría que ir haciendo como por segmentos. No podría ir haciendo lo que hice en la multiplicación, que agarré y sumé todos, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Por segmentos. Voy a borrar esto para explicar lo que trato de decir. Supongamos que no me gusta ese. Está muy grueso este lapicito, no sé por qué, pero bueno, ya. Supongamos que tengo esto. 2 a la primera dividido para 2 al cuadrado dividido para 2 al cubo. Hasta ahí, ¿ya? Yo aquí no puedo hacer lo que hice, ¿se acuerdan? En la multiplicación agarré y sumé todo, ¿no es cierto? Todos los exponentes, porque las bases eran iguales. Cuando a mí se me presenta esta situación, no puedo hacer eso. O sea, no puedo decir, bueno, conservo la base que es el 2 y resto todos los exponentes, 1 menos 2 menos 3. Si no, me va a dar un resultado adecuado. Lo que tengo que hacer aquí es por partes, necesariamente. Y aquí dentro de la división, siempre voy a ver cuál es la fracción más grande. La fracción más grande va a ser la que esté guiada por la línea más grande, o la línea más grande va a separar dos fracciones. De acuerdo a esta, que sería la línea más grande, yo tendría en mi numerador esta división, y en el denominador tengo este que no está dividiendo para nada, ¿sí? Se queda tal cual.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es resolver primero esta parte y después resolver con respecto a la otra parte, ¿sí? Supongamos que acá tuviera otro valor u otro valor, tendría que ver lo mismo, la fracción más grande, e ir resolviendo por partes. Entonces, la primera parte, esto me quedaría como 2 elevado a la 1 menos 2, ¿no es cierto? Y esto dividido para 2 al cubo, porque el 2 al cubo no está dividiéndose con nadie. Si el 2 al cubo estuviera dividiendo para un 2 a la quinta, tendría que hacer la respectiva operación. Aquí resolviendo 1 menos 2, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Menos 1, perfecto. Me perdí. ¿Dónde nos perdimos? Yalena. Ese es otro ejemplo de la división de potencia, ¿cierto? Ujú. Ah, ya, perdón. Ya. Esa es ley de signos, ¿verdad? ¿Dónde O dice ley de se le signos? pone, o sea, más por menos, menos, así. O se le pone el signo del mayor. El signo del mayor. Ya. El más por menos es cuando tengo una multiplicación, ¿no es cierto? Aquí solamente tengo una resta, entonces siempre va a ir el signo del mayor, si es positivo o negativo. 1 menos 2 me da menos 1. Ya, y esto sería dividido para 2 al cubo, porque el 2 al cubo no tiene con quién ahorita, ¿no es cierto? Está solito y abandonado. Entonces queda como está. Y ahora que ya tengo una división con dos elementos, numerador y denominador, vuelvo a aplicar esta misma propiedad. Y esto sería lo mismo que tener 2 elevado a la menos 1 menos el exponente del denominador, menos 3. Recuerden siempre conservar los signos que corresponden. Aquí mi potencia es negativa, mi potencia es menos 1. Por lo tanto, es el numerador, la potencia del numerador, que sería menos 1, menos la potencia del denominador, que es 3 positivo, menos 3. Y esto se convierte, menos 1 menos 3, ¿a cuánto nos queda? Menos 4. Menos 4. 2 a la menos 4. Perfecto. Sí, y yo hice por partes. No es que agarré y resté todo de una, porque puede que no me dé el resultado que espero, porque sería 1 menos 2 menos 3. Aquí en este caso va a coincidir. Pero si yo tengo más fracciones, puede que el resultado se me altere. Entonces voy a tener necesariamente que ir cogiendo las fracciones que correspondan. ¿Sí? Pero me tengo que fijar en la línea más grande, que es la que va a decirme cómo está la operación. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que tener lo siguiente. Voy a usar los mismos números, ¿ya? Si yo tuviera esto, 2 a la 1, y aquí tuviera una línea de fracción grande. La pongo exagerada para que se note, ¿ya? Y esto dividido para 2 al cuadrado sobre 2 al cubo. ¿Estoy usando sí o no los mismos valores? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero en este caso yo no voy a resolver primero estos dos, porque mi línea de fracción, ¿qué me está indicando? Que los que están como haciendo una división en uno de los dos lados de la fracción son estos. Y este está solito porque esta es la fracción más grande. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 a la 1 dividido para 2 sobre 2 al cubo. Entonces, para resolver esto tendría que resolver dejarlo tal cual y estos dos resolverlos como resta. Y al final hacer el resultado de este con el 2 a la 1. ¿Sí? Tomar en cuenta siempre la línea de fracción más larga me va a indicar qué debo hacer. Eso les digo porque a veces en los exámenes suelen haber ejercicios que tienen varias fracciones y me hacen un desbarajuste. Me hacen las operaciones, lo que es con lo que no es. Entonces recuerden, la línea de fracción más grande me va a separar, ¿sí? O es la que me indica cómo va la operación más externa.
Vamos a borrar estos ejemplos. Preguntas que tengamos hasta ahí. ¿No? Ya. Perfecto. Esa sería otra propiedad. De ahí tenemos una tercera propiedad que se conoce como potencia de potencias. Entonces, nuestra tercera propiedad, potencia de potencias. ¿Sí? Esta propiedad lo que nos dice es que cuando yo tengo una potencia de una cantidad, todo esto elevado a otra potencia, lo que hago es conservar la base y multiplicar los exponentes. O dejo la misma base y multiplico los exponentes. ¿Qué quiere decir matemáticamente hablando esto? Que si yo tengo una a a la m, todo esto elevado a una n, es lo mismo que tener a elevado a la m por n. Se multiplican en este caso los exponentes. Por ejemplo, 5 al cubo y todo esto, el paréntesis me va a indicar cuál es el límite también de mi operación. Elevado al cuadrado, conservo la base que es el 5 y multiplico los exponentes. 3 por 2, 6. Yo podría tener más llaves, corchetes y más exponentes, sí. Puede repetirse, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un 3. Este 3 va a estar elevado al cuadrado. Y a su vez este va a estar elevado a la... Voy a poner un negativo, a la menos 1. Y todo esto puede estar separado por corchete o puede tener un corchete que me indique una nueva elevación de exponente. Y esto elevado al cubo, digamos. ¿Podría tener esto? Sí. ¿No es cierto? Si ustedes ven es potencia de potencia de potencia. Entonces hay varias potencias ahí mismo. Ahora, como aquí tengo una sola base, voy a aplicar la propiedad. Conservo la base, que es el 3, y multiplico los exponentes. En este caso yo puedo multiplicar todos los exponentes que tenga, separados por los corchetes o las llaves que hayan, ¿no es cierto? Entonces esto sería lo mismo que tener 3 por elevado a la 2 por menos 1. Ay, qué feo que me salió ese 1. A ver, por menos 1. Voy a volverlo a hacer. Por menos 1. Y esto a su vez por 3, que es la otra potencia, ¿no es cierto? Entonces yo puedo aplicar infinitamente potencia de potencia de potencia de potencia, etcétera, etcétera. Sí, conservo la base y multiplico los exponentes. 3 por elevado a la 2 por menos 1 por 3. Y aquí sí puedo hacer ley de signos que me preguntaban hace un rato, ¿no es cierto? Esto sería lo mismo que tener 3 elevado a la ¿cuánto? Menos 6. Menos 6. A la menos 6, ¿no es cierto? Ley de signos, más por menos, menos, menos por más, menos. ¿No es cierto? 2 por 1, 2 por 3, 6. 3 a la menos 6. Y aplicado la propiedad que se conoce como potencia de potencias. ¿Está clara esta propiedad? Sí. Sí. Perfecto. Ya, y esto puedo aplicar incluso si yo tengo números, letras, negativos, positivos, fraccionarios, las leyes no cambian. Hasta ahorita, preguntas. No. El ritmo al que voy en la clase, o sea, la velocidad. ¿Es adecuada? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Está bien. Está bien. Sí, sí alcanzan a entender, a copiar y a captar. Sí. Sí les pregunto porque a veces no me doy cuenta, pero aumento la velocidad. Es como que empiezo a hablar.
Y la idea es que ustedes, si ven que pasa eso, o si ven que algo no se entiende, me avisen. Sí, me avisen y me digan, Jessica, está yendo muy rápido, tal vez puede ir un poco más despacio, etcétera. Ya. Ahora aquí tenemos lo que se conoce como potencia de base 10. Ahora esto es como, no sé si llamarlo especial, pero es como algo que se suele usar bastante cuando ya veamos logaritmos o se relaciona mucho con el tema de logaritmos por el tema de la base 10, porque en general, incluso en las calculadoras, ustedes tienen logaritmos de base 10. Entonces aquí aparece esta propiedad o como propiedad lo que se conoce como potencia de base 10. Y lo que nos dice es que en las potencias con base 10, el resultado va a ser igual a la unidad seguida del número de ceros que me esté indicando el exponente. ¿Qué quiero decir? La unidad es el 1. Cuando yo hablo de unidad es el 1, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo 10 a la 0. Me dice que estaría acompañado de ningún cero, porque como les dice, el resultado será igual a la unidad, que sería el 1, acompañada del número de ceros que indique el exponente. Si aquí me dices 10 a la 0, me dice ningún cero, por lo tanto es 1. O acá, 10 a la quinta, que quiere decir que coloco la unidad, que es el 1, y coloco 5 ceros, porque la potencia me dice 5, entonces sería 1, y 5 ceros al lado, 1, 2, 3, 4, 5, y me da 100,000. Y así con cualquiera de los números que tenga. Por ejemplo, si tengo 10 al cuadrado, quiere decir que coloco el 1 y 2 ceros. 10 al cubo, el 1 y 3 ceros. 10 a la quinta, el 1 y 5 ceros. ¿Fácil esta propiedad? Sí. Sí, súper sencillo. Perfecto. Voy a borrar el cuadrito. Preguntas que tengamos hasta ahí. Ay. No. A ver si están las otras que están aquí. Ya. De ahí tenemos otras propiedades. Una de estas, que igual vamos viendo, ustedes se van dando cuenta que hemos ido involucrando el nombre. Otras operaciones matemáticas también, ¿no es cierto? Otra propiedad que tenemos es la potencia de un producto. Es decir, cuando yo tengo un producto o una multiplicación elevada a un exponente, ¿ya? Lo que va a pasar es que ese exponente al que está elevada mi operación, que viene a ser la multiplicación, va a afectar al un factor como al otro factor. Es decir, cada uno de los factores se pueden elevar a ese exponente. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto? A por B, el paréntesis me indica que todo esto está elevado a la n. Entonces, como ustedes ven, tienen un producto con dos factores distintos. Lo que va a pasar aquí es algo parecido a lo que es la propiedad distributiva. Es decir, este exponente le va a afectar. Ay, quería hacer una línea. Este exponente le va a afectar tanto a la A como a la B. Es decir, se distribuye para la A y el mismo exponente se distribuye para la B. Esto va a ser igual, por tanto, igual a la N por B a la N, ¿sí? Cuando tenga un producto, solamente en productos. ¿Por qué suelo acentar cuando digo solo producto? Porque me suelen hacer unas barbaridades como las que voy a indicar ahora. Ustedes tienen esto, ¿no es cierto? Tengo A más B y todo esto elevado a la N. Y me ponen, profesora, esto es igual a A elevado a la N más B elevado a la N. Esa es una respuesta que me ponen. O me ponen lo siguiente, igual
A elevado a la n, de repente se transforma en multiplicación por b elevado a la n. ¿Cuál de estas dos es correcta? Fíjense en la propiedad que tengo. La segunda. La segunda. No, La ninguna. segunda. primera es La la segunda. Ninguna es correcta. ¿Ya quién me dijo ninguna es correcta? Yo, Miguel, Miguel, ¿por qué? porque a un comienzo está poniendo una suma, no una multiplicación. ¿Ya? Entonces, lo que se haría es sumar las dos bases y luego elevarla a la potencia. Ya, perfecto. Ya, justamente lo que nos dice, ¿no es cierto, Miguel? Ninguna de las dos es correcta. Porque recuerde, cuando hablo de potencia de un producto, la operación matemática que está dentro, si dentro del La multiplicación. dentro del paréntesis es la multiplicación. Y ahí, solo ahí, yo puedo distribuir el exponente para cada uno de los factores. Si yo tengo una suma, yo no puedo decir, ah, bueno, esto es lo mismo que tener este elevado a la n y b a la n. Si ustedes me hacen eso, es incorrecto. O me la convierten peor aún, si cogen y la convierten, lo que yo hice, no. Este más, de la nada se dio la vuelta y se convirtió en x. ¿Por qué la voy a transformar en x? No hay ninguna lógica, ¿no es cierto? Ningún sentido. Entonces, no se puede convertir esta operación matemática, en este caso, en una multiplicación si se presenta de esta manera. Cuando veamos productos notables, ahí vamos a ver cómo se operan algunos casos que tengan que ver con sumas o restas elevadas a una potencia. ¿Sí estamos claros? ¿Sí quedó claro esta parte de lo que no hay que Una hacer? pregunta. Claro. Y en el ejemplo que usted nos pone ahí en potencia de un producto, está 5 por 4 elevado al cubo, igual a 5 por 4 al cubo. ¿No sería 20 al cubo con la explicación que nos acaba de dar? No. No. No, porque aplicamos la propiedad. Lo que dije acá es que esto no puedo hacer, ¿no es cierto? Pero mi propiedad me dice, si yo tengo una multiplicación elevada a una potencia, lo que va a pasar con esa potencia es que va a afectar tanto al factor 1 como al factor 2. Es decir, esta n se distribuye para la a y esta n se distribuye para la b. Esto va a ser lo mismo que tener a a la n por b a la n. Y eso mismo estoy aplicando acá en este producto. Esto es lo mismo que tener 5 al cubo por 4 al cubo. Si yo quiero aplicar la propiedad. Ahora, como usted me dice, yo puedo hacer la multiplicación y después elevar, sí. ¿No es cierto? 5 por 4, 20. ¿Ya? Y sería directo, pero no estaríamos aplicando la propiedad que estamos explicando ahorita. La idea es como ejemplificar con esto la propiedad. ¿Ya? Porque puede ser que tengamos como aquí números, ¿no? Y es más fácil. Pero supongamos que usted no tiene números y en lugar de números usted tiene, en lugar de 4, voy a inventar qué le pongo. Tiene una B, ¿no es cierto? Sí, ya, no es 4, es B. 5 por B al cubo. Entonces ahí yo puedo aplicar esta propiedad y esto sería 5 al cubo por B elevado al cubo. La idea es que esta propiedad la podamos aplicar nosotros en álgebra especialmente. Claro que quizás con números podría ser directo lo que nos dice usted, pero ahorita para aplicar la propiedad, o si quiero aplicar la propiedad, aplico lo que me dice esta generalidad. Si me hago entender, Sheila era, ¿no es cierto? Sí, ya le entendí. Ya, Sheila. Espero que pueda como solventar esa duda. Sobre todo es como para ejemplificar nada más, porque después con expresiones algebraicas, la cosa es que debemos saber las propiedades.
Vamos con la potencia de un cociente. Cuando yo hablo de cociente, estoy hablando de una división, ¿sí? La división también se conoce como cociente. Y en este caso, cuando yo tengo una división elevada a una potencia o un cociente elevado a un exponente, o sea, todo este cociente elevado al mismo exponente, también puedo distribuir el exponente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo esto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Lo que está aquí, lo que estoy señalando con el lapicito. A sobre B, todo esto en paréntesis elevado a la n. Esta n le va a afectar al numerador y esta n le va a afectar al denominador. Es decir, esto va a ser lo mismo que tener a a la n dividido para b a la n. O como tengo aquí 3/5 elevado al cuadrado, es lo mismo que tener 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Se distribuye, ¿sí? De alguna manera, este exponente. Un poquito para diferenciar con algunas cosas, esto no va a ser lo mismo que tener lo siguiente. Por eso deben fijarse mucho en los corchetes y en los paréntesis. ¿Qué ustedes creen? O bueno, quitémosle la n de arriba mejor. Ahí. ¿Creen que yo pueda aplicar esta propiedad? No, ¿Por qué? porque solo está elevando el número de abajo, el de arriba no. No le afectan. Ajá. Que el Perfecto. exponente tiene que estar sobre el numerador, ¿verdad? El exponente puede estar en numerador o denominador, ¿no es cierto? Pero en este caso el paréntesis me indicaba que solo le afectaba a esta b. Por eso yo no podía aplicar para los dos. Ahora podría darse este caso. Aquí sí se me saben confundir. Ese otro era más fácil de identificar porque está en el denominador. Pero les ponen esto, por ejemplo. Ya. Y me dicen esto es igual a cuadrado sobre b cuadrado. ¿Este cuadrado le afecta a la b? No. No, porque no se encuentra dentro del paréntesis tampoco. Perfecto, no porque no se encuentra dentro del paréntesis. Ahí la importancia de paréntesis y corchetes. ¿Sí? Estos nos van a delimitar a quién afectan, por ejemplo, los exponentes, nos van a delimitar operaciones incluso, y es necesario que estemos atentos cuando veamos corchetes, paréntesis, cómo se comportan, qué operación están abrazando o qué elementos están abrazando. Si están fuera del paréntesis, quiere decir, por ejemplo, en este caso, que este exponente no le afecta al que no está en el paréntesis. O sea, la b está en otro asunto, solo la a sería la que se eleva al cuadrado. Por lo tanto, esto, si le quiero quitar el paréntesis, sería como tener a al cuadrado sobre b. ¿Ya? Además de eso, importante, estas propiedades pueden aplicarse de derecha a izquierda, pero también de izquierda a derecha. O sea, en los dos sentidos. Yo puedo ir de esto a esto, pero también podría tener esto e irme a este lado. Transformar en una sola operación. Con todas las propiedades pasa lo mismo. O sea, el igual lo que hace es que funcionen en ambos lados. Denme un segundito hasta conectar el cargador para poder continuar. Mientras tanto, estírense un ratito. Se me va a apagar la compu. Ahí ya no sufrimos el peligro de que se me apague la compu. Ya. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ahora podríamos tener otra propiedad. Como ustedes ven, ya vamos 7 Un propiedades. momento, ingeniera, que están hablando acá. Dígame. Estaban hablando. Ah, perdón, me confundí, disculpe. Que también un compañero está recibiendo clases y pensé que era lo mismo, disculpe. Ya. Ya, tenemos una séptima propiedad
sí, que es la potencia de exponente cero. Es decir, en este caso, mi exponente va a ser el número cero. Y lo que nos dice esta propiedad es que cualquier potencia, cualquier base, perdón, elevada a la potencia cero, siempre va a ser igual a 1. Cualquier base elevada a la potencia cero siempre va a ser igual a 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. ¿Ya? Porque 0 a la 0 es una indeterminación, no existe. Entonces, digamos, si mi base es menos 3 elevado a la 0, ¿cuánto me da? ¿Menos 1? 1. 1. Siempre va a ser 1 ¿Uno? positivo. Ah, ¿Ya? ok. Cualquier base elevada a la potencia 0 va a ser 1 positivo, entonces, pongámosle así. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo tener esto. 2 a la 0. ¿Cuánto me da? 1, ¿no es cierto? Facilito. Podría tener algo más complicado. Vamos a hacer lo siguiente. Por 5. Verán los paréntesis, ¿sí? Son importantísimos. Esto, 2 por 5 al cuadrado elevado a la potencia 0. Teniendo en cuenta que los paréntesis abrazan al 2 y al 5 al cuadrado. 1. 1 porque están elevados a 0. 1, ¿no es cierto? Porque justamente este paréntesis me indica que le está afectando a toda esta expresión. Por más grande que sea la expresión aquí, si está elevada a la potencia 0, es 1. Siempre va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo esto, les voy a poner un ejemplo algebraico. ¿Por qué les voy a poner? Porque en esto saben equivocarse. Una vez les pongo así, ¿no? Y se asustaron y dijeron, ¿qué es eso? No sabemos qué hacer. Pero era tan sencillo como aplicar la propiedad de la potenciación. Y todo esto les voy a poner elevado a la menos 1. Que todo esto está en llaves, que también son signos que me indican separación. Y esto elevado a la potencia 0. ¿Qué pasará aquí? 1. Igual a Está siendo 1. 1 porque todo está elevado a 0. Sí, ¿no es cierto? Sigue siendo esto 1. Se ve súper complejo. Si usted se pone a resolver esto, ¿cuánto tiempo le va a llevar, no es cierto? ¿Y cuándo va a llegar a la respuesta? Quizás nunca, ¿no es cierto? Pero si ustedes saben esta súper propiedad, ¿no es cierto? Que cualquier base, ustedes ven aquí esta base que está bien compleja, ¿no es cierto? Tiene raíces, números, letras, fracciones, tiene una potencia negativa. Pero a la final agarra y le pongo un corchete, todito elevado a la 0. Facilito, por la propiedad del exponente 0, esto simplemente es 1. Y no tengo que estarme quebrando la cabeza para demostrar que es 1. Sí, porque en estos ejercicios pongo demuestre que esto es igual a 1. Entonces ustedes se quedan y dicen, ¿cómo voy a demostrar? Se matan haciendo cosas, dándole la vuelta para llegar al 1. Simplemente ponen esto es igual a 1, ¿por qué? Por la propiedad de la potencia de exponente 0. Nada más. Así de sencillo. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Pues déjenme ver la hora. Tengo 6 minutos aún. Voy a borrar esto. Tengo que tomar lista todavía. Y me faltan 2 propiedades. A ver, nos vamos a quedar hasta aquí. Hasta la potencia de exponente 0, ¿ya? Me faltan solamente las 2 últimas. Y nos vamos a quedar ahí porque necesito tomarles lista también. Denme un segundito para, como siempre, ¿no es cierto? Les comparto para tomarles la lista.
para ver quién está y quién no está. Y adicional a eso también, un poco quería hablar con ustedes, porque recuerden, había solicitado o habíamos hablado el primer día de clases de que tengo unas cuestiones, unos pendientes, yo siempre los miércoles y los viernes, y les había pedido de favor que podamos tener las clases a las 8. Y hasta ese día no hubo objeción, o sea, nadie se opuso. Entonces habíamos quedado de acuerdo, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy día me llamaron la atención de la institución que resulta que algunos compañeros extendieron una queja. Ya, entonces, en vista de esto, esta cuestión de tener clases los miércoles y los viernes a las 8 queda suspendida. Sí, para no tener inconvenientes. Y lo que sí les pediría que cualquier cosa que tengan o alguna duda o inquietud a futuro que ustedes tengan, por favor me la hagan saber también a mí, porque si no en coordinación a veces lo que hacen es poner como que fuera un gran problema. Y a veces son cosas sencillas que se resuelven hablando. Entonces sí rogaría que de su parte, por favor, me ayuden con eso. O sea, comunicándome las cosas o diciéndome, no sé, no estamos de acuerdo por tal motivo, etcétera. ¿Sí? Eso nada más. Entonces los días miércoles y los viernes vamos a tener nuestro horario normal. Yo voy a hablar más bien con mis profesores de otro lugar que me puedan entender este particular del trabajo. ¿Ya? Eso nada más. Entonces, para que tengan en cuenta y que no haya como, o sea, y todos entramos 7:30 todos los días. Sí. Perfecto. Vamos a tomar lista. Igual en las clases yo voy a pedir que las cámaras estén encendidas para ver que están en clases. Es un buen grupo, eso sí, me alegra mucho porque interactúan, contestan, están atentos, e incluso viéndoles en las cámaras les veo que sí están incluso algunos compañeros apuntando, siempre están respondiendo. Hoy día hubo una buena participación, entonces eso es bueno, es bonito trabajar con un grupo así porque nos mantenemos despiertos todos, ¿no es cierto? Ya, vamos viendo. Yaritza. Presente. Víctor Alexander. Presente. No le conozco, o sea, no le conozco el rostro a Víctor Alexander todavía. ¿Dónde está? Déjeme ver. El que dice Sander Álvaro. ¿Dice Sander? Sí, Sander. Ya, es al que le dije, prende la cámara ya. Que no encontraba un Víctor Alexander. Carlos Fabián. Presente. Ya. Juan Carlos Caicedo. No sé si es mi idea, pero es el tercer día que no asiste, ¿verdad? Creo. Sí. Sí, ya voy a ver. Le voy a preguntar en el instituto a ver qué pasó con el compañero. Anthony Sebastián. Presente. Ya. Lenin Daniel. Presente. Ginger Dayaneira. Yo, presentes de Llaneira. De Llaneira, perdón. Sí. Nelson Javier. Presente. No lo veo, Nelson, ¿dónde está? Déjeme buscarlo. Es que siempre es para como aprenderme los rostros. Ya Nelson, ya le vi. Lisbeth Natalia. Presente. Grace Díez. Presente. Estuvo respondiendo también. Eduardo Marcelo. Presente. A ver, ¿dónde está Marcelo? Lo encuentro. Marcelo Eduardo, ¿dónde está? ¿Ya me dio prendiendo la cámara? Ya me ha dado prendiendo. Porque un rato estaba apagada, Marcelo.
Así Sí fue. estaba ahí. Sí, Estaba apagada la cámara. pero fue un De ratito. Salomé. Presente. Ya. Jade. John Spin. Presente. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? ¿No? Sí, le escuché lo que estoy buscando. Lo que pasa es que como aquí me salen como por grupos porque son bastantes, entonces le estoy buscando. John, ¿dónde está? Y no lo encuentro. Abajo está 13, se ve. Mi pantalla aún está más pequeña porque como estoy proyectando, es más pequeña todavía. A ver. John Spin. Ahí abajo, ahí abajito. Ahí Número abajo. 13. De donde está el mouse, de donde está el cursor. ¿Ya? Un estudiante más abajo. Más abajo. Aquí. ¿Será que Ahí vemos está, los mismos está en la Jade pantalla? Jacome. Está debajo de... El siguiente. Ahí. No le veo. Sigo sin verle. Qué horror. A ver, me dice Es el Jade. John Spin en el nombre. Dice. Ah, ya. Es que me sale arriba ahorita. Se ha movido. Ya, John. Es que es para aprenderme los rostros también. Y la voz también me aprendo. Anaí Betsabeth. Ella es otra compañera que no ha venido, ¿no es cierto? Anaí, no la he visto conectada. Sí, no ha asistido. También es tercer día que no asiste. Carla Jacqueline. Presente. Carla. No la he oído mucho en participación. Recién ahorita me estoy captando su voz. Juan Camilo Mejía. Presente. Hoy llegó tarde. No. ¿He estado desde el principio? Ah, ya. Del primerito. Debe ser porque como no les veo a todos, me salen por secciones. Tomando lista. Edison Mena. Presente. Ya, usted ya lo identifico, también participó. Daniela Estefanía. Daniela Estefanía. Tercer día que me entra también. Miguel Ángel Quimbita. Presente. También participó. Esteban Marcelo. Presente. Usted no lo he oído. Ya. Michelle Yalena. Presente. No la veo a Michelle Yalena. Aquí es que creo que si uno habla como que salen más cerquita a tu pantalla. Ella, ahorita salió, sí. Ah, ya me acuerdo, usted me preguntó algo. Ya. Es que me estoy aprendiendo los rostros. Brian Steven. Presente, buenas noches. Buenas noches, Brian. Mónica Alexandra. Presente. Ya, Mónica. David Yachapasi. Profe, Dígame. en lo que respecta al señor Reinaldo David Yanchapazzi, él no pertenece a esta clase, él ya está en el tercer semestre. Y más, ya le toca matemática financiera, creo que ha habido un error, por eso es que no se presenta a la clase. Ya. Voy a comunicar este particular porque justamente tenía estos problemas el anterior semestre que me matriculaban alumnos que no estaban en la materia. Pero me dijeron, o sea, yo eso le comuniqué a coordinación y me dice, si es que están en la materia es porque están cogiendo la materia y si no asisten, ponles falta. Pero voy a preguntar sobre el compañero por lo que usted me dice. Perdón que Sí. le moleste, profe. Yo estaba en clase, pero mi hijo me aplastó y se apagó la compu. Y justo cuando me iba a tocar a mí. Y ya. Miranda, ay, le he puesto falta, a ver. Sí, por eso que me aplastó y se me perdió. Ya, no se preocupe. Sí, le vi en clase. Sí, estoy también pendiente viéndoles. Ya voy a ver esto de David. Sí, porque sí conozco al chico, entonces me tenía esa inquietud, por eso le quería decir desde el otro día.
Ya, gracias, Yaritza. Juan Diego Yachapaxi. Presente. Hoy día no recuerdo si participó o no participó. Ayer sí. Jimena Zambrano. Presente. Ahí están todos. Alguien que me falte. No sé si ya les Yo es que agregaron a los todavía no compañeros. estoy en lista. Todavía no le agregan. Yo me imagino que van a actualizar esto el fin de semana, Sheila. Yo con todo le voy a seguir como anotando en mi lista, esperando que los profesores le agreguen. Marcela Maldonado también hice, por favor. Dígame. Marcela Maldonado también falta. Marcela Maldonado. Sí, no están las dos verdades. Ustedes se inscribieron ayer, ¿no es cierto? Sí. Sí. Voy a poner otra vez. Voy a anotar los días que vienen para después pasar nomás. Sheila. ¿Alguien más tal vez que se haya inscrito recién? Porque me imagino bases de datos actualizan el fin de semana, esperando que toda la semana se inscriba alguien más. ¿No? Sheila y Marcela, anota, ¿verdad? Sí, sí, Sheila Cepeda y Marcela Maldonado. Gracias, Liz. Ya, Gracias. Marcela. Ya, Sheila, con gusto. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda, alguna inquietud. Listo. Profe, Llevando las una consulta. asistencias. Diga. No es relacionada a este tema, pero a mí me llegó a mi correo una información sobre la matrícula, el carnet y unas fotos. Entonces, esa información quería preguntarle a usted. ¿Nosotros tenemos que acercarnos al instituto para dar esa documentación, tomarnos la foto para el carnet? ¿O cómo se aplica eso? Si les dijeron que les van a tomar la foto, necesariamente tienen que ir a la institución a que les tomen la fotografía para el carnet y les puedan entregar el carnet. Ujú. Algo más era sobre eso que me dijo, a ver, el carnet. Eso, ¿no? Sobre el carnet, más que todo. Vi que sí hay ese tema. Sí, tienen que ir al instituto a que les tomen la foto. Ah, y también dejar los documentos. Creo que el título de bachiller y el acta de grado, esas cosas. Irán a dejar, no dejarán como el título y el acta, sino la copia. Y la copia del acta, una copia notarizada. Sí, ustedes quedarán con un acta y quedarán con su título de bachiller. Después dicen, ay, que hice el título. Las copias llevarán, por favor. Sí. Pero yo llevé ayer la copia y me pidieron el acto original. El A acto mí también me original. pidieron el acto original. Sí, original me pidieron. Una copia, me En pidieron el ese original. caso deben sacar una copia y notariar. Copia notariada, por eso es del acta. $2 cuesta no notariar eso. Ustedes la llevan a la notaría y les piden que les den haciendo una copia notariada. Y esa les aceptan. O sea, una copia así a secas, no. Tiene que ser notariada. Por eso les La dije. preferencia lleven a color para que se les haga más fácil. Y no se vea tan, como que tan falso, ¿no? En lo personal, a mí me recibieron una copia Notariada. de... ¿Una copia qué? Copia color, nomás me recibieron a mí eso del título de... El título sí, una copia simple a color. Pero del acta de grado sí necesitan una copia notariada. Y eso les van a pedir en cualquier institución educativa. Les digo porque yo incluso en la maestría tuve que dar una copia del acta de grado y fue una copia notariada. No tuviera el acta de grado, ¿dónde se puede sacar eso? Eso puede ir a su colegio a pedir. También hay Hay una En la página en página línea que de educación. te arroja como la resolución y creo que eso consta como un acta notariada y no haces Claro. tanto trámite. La imprimes y la llevas a notariar. Punto. Ya, gracias. Yo eso no sabía, eso es nuevo, antes no había, nos tocaba ir al También colegio. para el que no tenga el título, como en mi caso, que se me perdió hace años atrás, también lo pueden solicitar un duplicado en la página mismo y le responden como a los 3 días y van a un distrito y ahí lo retiran. Gracias, Ben. Gracias. Las compañeras están más actualizadas. Chévere. Ya. No sé si tengan alguna otra duda.
¿Algún pendiente? Ya. Entonces, sin más, nos vemos el día de mañana. Repasen, por favor, el día de mañana vamos a hacer al inicio de la clase, voy a hacer una pequeña evaluación, van a tener 20 minutos para responder, ¿sí? La idea de la evaluación, más que por una cosa de que ustedes, no sé, digan, ay, las notas, es para ver cómo han captado hasta ahorita el conocimiento, lo que hemos visto. Voy a preguntar cosas teóricas sencillas, o sea, van a hacer preguntas de lo que hemos visto estos días. ¿Sí? Eso es para ver cómo están recibiendo el conocimiento, cómo estamos avanzando, para después pasar a ver un poquito más complejo las cosas. ¿Sí? Esto de la materia dijo que iba a subir a la plataforma. ¿Qué cosa de la materia? Esta presentación, donde usted nos está dictando la... Ya, la presentación de los números ya está. La presentación de potenciación que estamos viendo ahorita ya está en la plataforma también. Igual está el PEA, está el video del primer día, el video del segundo día, y faltaría el de hoy porque todavía estamos en la videoconferencia. Listo. Sí, pueden revisar igual los videos para que algo que no recuerden puedan ustedes ver. Sí, eso, sin más, desearles una buena noche a todos y a todas. Y nos vemos el día de mañana a las 7:30. Recuerden, vamos a hacer al inicio una evaluación de 20 minutitos, aproximadamente 20 preguntas, 1 minuto por cada pregunta. ¿Sí? Ya. Bueno, está bien, entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Para todos y para Buenas noches con todos. Buenas noches. todas. Mañana Inge, chao chicos. Mañana.